ilegal. Ignoto, igual, era ignoto. Esto era ignoto. Pero se cambió a ignoto. Pero esa ig y otras palabras que lleven ig en realidad son de in, negación. Ahora, tenemos neinek que también indican negación. Ustedes en su esquema, es una sugerencia, ármenlo como gusten, es una sugerencia. Si ya notaron negación, bueno, yo lo que haría en mi esquema, jóvenes, sería anotar significados, organizar por significados los prefijos. ¿Cuáles indican negación? ¿Cuál es separación? ¿Cuál es alejamiento? Y en los siguientes nodos, anotar que, por ejemplo, nec y ne, comparten ese significado. Yo haría eso, pero ustedes hagan lo que gusten. Bueno, entonces, y negación y negación, ambas significan eso, y encontramos nec en palabras como negocio. Negocio significa, pues, si ocio, así solito es tener tiempo libre, pues el negocio es no tener tiempo libre. Vean que también aquí hubo un cambio en negocio a negocio. No decimos negocio, sino negocio porque romanceamos la C. La C se vuelve G, no hay problema. Necio, el necio es el que no quiere, o sea, no solo no sabe, sino que no quiere saber. Así se le dice a los necios, a los que no quieren saber. Ahora, re, que indica repetición o alejamiento, lo tenemos en palabras como renombrar, reanimar, revivir, o sea, repetir la acción. Ese es el sentido. C nos indica separación o alejamiento, como en segregar. Este greg, jóvenes, viene del latín grex gregis, que significa rebaño. C nos está indicando división, separación o alejamiento entre los individuos del rebaño. Puede ser literalmente las ovejitas, o también se puede utilizar en el ámbito humano. Cuando segregamos, estamos separando o alejando a una comunidad de personas, ¿no? También se puede utilizar en los dos sentidos, con el sentido también de marginación. Semi, que significa la mitad o en medio de, cuando decimos semidios, pues es la mitad de un dios. Un coche seminuevo, pues es la mitad de nuevo. Semilunar, pues la mitad de la luna. Bueno, entonces ese sería para los prefijos propios. Pasamos ahora a los impropios o preposicionales. ¿Por qué se llaman impropios, jóvenes? Porque con estos no son tan propios de la base léxica, es decir, podemos separarlos. Y ya, esa sería la distinción. Ahora, tenemos palabras compuestas, solo compuestas con el prefijo af o a, que nos indica también negación, separación u origen. Aquí no les recomiendo que junten negación con los de los propios porque se van a revolver. Aquí hagan su propia asociación de significados si gustan. Abnegación, separación u origen, tenemos absolución, absuelto, absceso, absolver. Ahora, aquí el detalle es saber en qué palabras se conserva el sentido de negación y en cuáles de separación y en cuáles de origen. Por ejemplo, en la palabra abstemio, temium significa vino. Los abstemios son los que están alejados o separados del consumo de vino. Cuando decimos, por ejemplo, absolución, ¿no? Absolución, bueno, en la absolución, cuando alguien se va a confesar, el sacerdote absuelve los pecados, es decir, separa el pecado de la persona, ¿no? Ahora, tenemos también el prefijo ad, que indica proximidad, dirección o tendencia. Por ejemplo, en las palabras adjunto, adviento, ¿por qué la está marcando mal? No sé. Adjunto, adviento, adaptación y adiestrar. En estas palabras es muy evidente, muy claro, el prefijo ad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con aventura? ¿Cómo se dice aventura en inglés? Adventure. Entonces, en ese idioma, está más claro el ad, en español no, pero eso no quiere decir, que estemos alterando la etimología. Era adventura, pero se perdió la D. Eso es aventura. Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto, jóvenes? No vayan por ningún motivo a confundir esta A con otras dos opciones. No confundir esta A con esta A de negación,
Tampoco confundirla con el prefijo griego a como en acéfalo, que indica que no hay cabeza, ¿eh? O sea, hay palabras que llevan a, y también aquí el detalle es saber si es abs, si es a o si es negación del griego. No confundir. Ahora, tenemos también los prefijos ante o anti, que significan delante de o enfrente de. Por ejemplo, en anteojos, pues lo que está enfrente de los ojos. Antaño, pues lo del año, o el año que tenemos enfrente, o sea, el pasado. Y al antepresente, pues la acción conjunta al presente, ¿no? La que se hace inmediatamente después del presente. Ahora, circum, alrededor de, en circunspecto, circuito. Cuando hablamos del circuito, hito, ese hito viene del verbo latino ire, que significa ir o andar. Cuando hablamos del circuito interior y exterior, estamos hablando del camino o vía que va alrededor de toda la ciudad. Ese es el circuito. Ahora pasamos a cum, que indica unión o compañía, como en compromiso. Compromiso, ese promiso viene de prometer, a su vez viene del verbo latino mitere, que es enviar, ¿no? O sea, promesa. Una promesa que se hace con otra o más personas. Ese es el compromiso, una promesa. Ahora, D, que indica separación, alejamiento u origen. Por ejemplo, sí lo pueden relacionar, jóvenes, en su esquema. Con apps, ¿no? Anotan en un nodo, bueno, en una categoría del nodo, negación, separación, y colocan app y también D. Seguimos con EX, que significa origen, o fuera de, aquí me falta un significado, origen o fuera de, como en educación, conducir hacia afuera, éxito. Las personas, hito como en circuito, miren, hito como en circuito. En circuito es ir alrededor. En éxito es salir del camino. ¿Cómo que salir del camino? Sí, es salir del camino del resto de las personas. Eso es ser exitoso. Salirse del camino habitual de las otras personas. Exánime, pues bueno, tener el alma fuera del cuerpo. Ahora en extra, que significa fuera de, tenemos, por ejemplo, clases extramuros, ¿no? Fuera de los muros habituales. O extraordinario, presentar exámenes, en nuestro caso de nuestro contexto de la educación, pues bueno, presentar exámenes fuera del tiempo ordinario. Extraviarse, pues bueno, apartarse o alejarse del camino. Dentro, intensidad con in, no confundirlo con el otro in que nos indica negación, ¿eh? Significa intensidad o adentro de, en palabras como inspector, encuadernar, endosar, inseminación, encontrar, o el que habíamos visto de inflamable. Sí, Castillo. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Y cómo lo diferenciamos? Por el sentido de la palabra, tú eres hispanohablante. Encuadernar no podría ser no cuaderno, no tendría ningún sentido. ¿Has encuadernado alguna vez en tu vida o has visto cómo se encuaderna? Entonces en realidad estamos en el encuadernado, pues integrando o metiendo hojas. Ese es el detalle. Ese es justamente el detalle de las etimologías. Ese es justo el detalle. Saber qué significa en qué palabras. Bueno, ahora, infra, que significa debajo o inferior. Por ejemplo, en infraestructura, debajo de, infrahumano, pues condiciones por debajo de los derechos o cualidades humanas. Infrarrojo, por debajo de esta onda roja. Infravalorado, pues valorado por debajo de, ¿no? O sea, tener un valor inferior al de los demás, o ser considerado como inferior a los demás. Eso es infravalorado. Inter, que significa en medio de o entre, de aquí tenemos palabras como intermitente, interfaz, interrumpir, interjección, interludio, internacional. O sea, internacional es pasar entre las naciones, ¿no? O en medio de varias naciones. Intro, dentro o adentro de, sí, intro viene de in,
adentro. De aquí tenemos introducir, introversión, intromisión, introspección e introductorio, introducir. Of, que significa delante o en contra de aquí tenemos observar, obstáculo, obstruir, obscuro y obstinado. Recuerden, jóvenes, que tenemos significados naturales o etimológicos y significados adquiridos. Ahora tenemos per, por, a través de, como en permitir, perfecto, perfume, perforar o percibir. Post, que significa después de o detrás, puede aparecer con la T o sin ella, como en postónico, postulante, postal, postergar o póstumo. A ver, aquí en postergar, este tergum significa espalda, entonces cuando postergamos algo importante, lo estamos pasando hacia atrás, atrás de la espalda. En póstumo, como en homenaje póstumo, así como ya vimos inhumar y exhumar de humus, humi, tierra, pues los homenajes póstumos son después de haber enterrado un cadáver, después de. Prae, que significa antes o delante de aquí tenemos palabras como prevenir, precaver, prever, preámbulo, precario, precursor o predicción. Pre siempre indica anterioridad. Pro es por, delante de, a favor de, como en promoción, provocación, proceder, proclamar, producto o procurar. También en las palabras como pro vida, o sea, en favor de la vida. Seguimos con sub, debajo, subordinación, alrededor. Aquí aguas, porque aquí fíjense que me acabo de dar cuenta que hubo un detallito, pero bueno. Aquí, por ejemplo, en sub, que significa debajo, también puede indicar subordinación, pero también puede significar alrededor de. Si yo la encuentro en subterráneo, pues es obvio que es debajo de la tierra. Pero en la palabra suburbano, no es que algo esté debajo de la urbe o ciudad, es que está en la periferia, alrededor de ella. Ahora, el súper, que aquí es donde me equivoqué, bueno, no he hecho la separación. Déjenla, hago de una vez. Tabla. Dibujar. Por ejemplo, súper, que significa Maestra. encima, exceso, ¿sí? ¿Y en subnormal? Debajo de lo normal. No sería alrededor de lo normal, no. Okay. Debajo de lo normal. Subnormal. Gracias. Sí. Ahora, en super, que significa encima o exceso de aquí tenemos palabras como supervivencia, sobrevenir o soberbia. Los soberbios son los que creen que están encima de los demás y es un pecado capital. Luego, supra, que significa sobre o encima de, sobre o encima de aquí tenemos suprarrenal, las glándulas que se encuentran encima de los riñones. Ahora, trans, que significa del otro lado, más allá o a través de, como en transmitir. O sea, mitir ya sabemos que viene del verbo latino mitter, enviar, entonces transmitir es enviar, puede ser un mensaje, un paquete, una cosa, información de un lado al otro. O tránsito, el que veíamos ahorita, con circuito, éxito y ahora tránsito. Vemos cómo la misma base léxica, hito, es camino, se ve modificada o cambia su sentido por estos prefijos. Entonces, en tránsito es el ir de un lado al otro, eso es tránsito, ir de un lado al otro. La palabra tráfico, jóvenes, tiene todavía una etimología desconocida. Aunque la palabra es muy popular y cotidiana, es mejor decir que hay mucho tránsito o que el tránsito está pesado porque es tránsito vehicular, porque vamos de un lado al otro. Bueno, ultra, más allá, ultramar, ultramontano, ultravioleta, ultratumba y ultramar, pues que está más allá del mar, ultramontano, más allá de las montañas, ultratumba, más allá de la tumba, ultrasónico, más allá del sonido, ultravioleta, más allá de los rayos violetas y así. Ahora, esto sería para prefijos. En su esquema nos vamos a la segunda sección, que son los sufijos. A ver,
Los sufijos jóvenes, igual, son estas partículas, que se colocan después de la base léxica. A ver, tenemos Alice, Ale, que pasó al español como al, significa relativo a, correspondiente a, que tiene forma de. Entonces, animal sería relativo al alma, a que tiene alma. Casual, relativo al caso. Cultural, relativo a lo culto, lo cultivado. Formal, relativo a la forma. Material, relativo a la materia. Normal, relativo a la norma. Visual, relativo a la visión. Aquí miren cómo estoy colocando aquí palabras derivadas y al momento de agregar un prefijo, como en anormal, informal e inmaterial, por ese simple hecho las estoy volviendo compuestas. Bueno, anius, ania, anium, que indica cualidad, característica o relación, como en contemporáneo o sucedáneo. O sea, en contemporáneo la cualidad de tener la misma edad. Ustedes son más o menos contemporáneos de tempus temporis tiempo, porque nacieron, tienen el mismo tiempo de vida, más o menos, pero son contemporáneos. Luego, antia, que pasó al español como ansia, indica ideas abstractas derivadas de verbos. ¿Qué quiere decir abstracto, jóvenes? Es cuando un sustantivo, sabemos que existe, pero no podemos ni verlo, ni tocarlo, ni olerlo, ni saber qué color ni textura tiene, pero sabemos que existe. La infancia, ¿de qué color es la infancia? Hay características que nos permiten saber qué es la infancia, pero así como una computadora que yo puedo verle la forma, el color, en la infancia no ocurre lo mismo. Por eso es una idea abstracta, la arrogancia, ¿no? Sabemos las características de una persona arrogante, pero así en sí misma la palabra arrogancia no tiene ni color, ni forma, ni textura, por eso es abstracta. Tenemos anus, ana, anum, que pasó al español como ano, ana, y ya sabemos que nos indican gentilicios, mexicano, que es de México, peruano, que es de Perú, metropolitano, que es de la ciudad principal. Metro viene de mater, madre. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en etimología griega. Tenemos aris, are, que significa ar y nos indica colectividad, pertenencia o relativo a. Anoten en su esquema. No confundir ar con el ar del infinitivo verbal. Escolar es relativo a la escuela, lumbar es relativo a las lumbares, a las lumbas, lunar relativo a la luna, popular relativo al pueblo, solar relativo al sol, pero jugar, alabar, conmemorar y estudiar, son otra cosa, es un sufijo de infinitivo. Ahora, arius, aria, arium, que significa ario, indica ocupación, lugar u oficio, por ejemplo, en agrario, cambiario, financiero, obrero, operario, pendenciero, basurero. Bilis, que pasó como ble y significa posibilidad o capacidad. Cuando decimos que alguien es amable es porque se puede amar, apacible, pues porque se puede tener paz, comprensible, que se puede comprender, discutible, que se puede discutir, portable, que se puede llevar, potable, que se puede tomar, indecible, que no se puede decir. Elum, que indica diminutivos. Aquí, jóvenes, les sugiero que en su esquema anoten una sección de diminutivos, porque vamos a ver varias terminaciones que indican diminutivos. La primera es elus, elum, que pasó al español como hilo, hila, y lo encontramos en cuchilla, organelo, rodilla, tornillo, apostilla. Luego pasamos con ensis, ense, que significa, nos indica igual oficio o gentilicio. Cuando decimos circense, pues es que se dedica al circo, no es propiamente que haya nacido en un circo, como en guanajuatense, jalisciense o mexiquense. Ahora, entia, pueden agruparlo, encia, que también indica ideas abstractas, agrúpenlo con ansia que vimos acá arriba. Está. Ansia, encia, ambas significan lo mismo.
Agrúpenlas. Por ejemplo, iridicencia, dicencia, la prudencia. ¿Alguien ha visto la prudencia? ¿De qué color es? ¿Qué textura tiene? Pues no, pero sabemos que existe la prudencia. Lo mismo la violencia, la paciencia, la virulencia, la imprudencia. Que también es pecado capital la imprudencia. Eus, ea, eum, que pasó al español como eo, ea, que indica cualidad o característica, como en crustáceo, europeo, foráneo, óseo, violáceo, ¿no? O sea, cualidad de ser violeta, cualidad de ser rosa, cualidad del hueso. IAE, que nos indica abstracción o estado. Esta agréguenla con encia y ansia. Como en vigía, abadía, cortesía y alcaldía. Oye, me voy a apurar. Icus, iquius, iquia, iquium, que indica pertenencia o relación, por ejemplo, la codicia, ¿no? La relación de ser codo, que es propio de los codos, la codicia. Ilis, ile, il, indica propiedad o capacidad, como en fácil, o sea, que se puede hacer. Si algo es fácil es porque se puede hacer. Juvenil puede ser propio de los jóvenes. Móvil puede significar propiedad de moverse o la capacidad de moverse. En pueril, en cambio, sería la propiedad, o sea, propio de ser niño. En senil igual, propio de los viejitos. En símil sería la propiedad de ser semejante. Ahora en inus, ina, inum, que también indica gentilicios, eso agrúpenlo con ensis, como en argentino, ser de Argentina o que nació en Argentina. Seguimos con itas, idea abstracta, cualidad o característica. Esta también la pueden agrupar con ansia y encia. Caridad, libertad, pasividad, pubertad, puntualidad. O sea, caridad es la cualidad o característica de amar al prójimo, pero no en el sentido de las emociones jóvenes como amar a la pareja o amar a la mamá o al papá o al hermano, ¿no? No es, o a nuestra mascota. No es en ese sentido de... En griego existían varias palabras que determinaban los distintos tipos de amores. Caridad es una adaptación al latín de la palabra griega agape, que es amar a alguien o algo, pero con acciones, no con los sentimientos, porque con los sentimientos los griegos utilizaban la palabra eros o filía. Entonces ahí aguas. Caridad es amar al prójimo con acciones, no con sentimientos, con acciones. Bueno, seguimos y bueno, la libertad. ¿De qué color es la libertad? ¿Qué textura tiene? ¿De qué tamaño es? No se sabe, pero sabemos que existe la libertad. Ahora, itia, que pasó al español como isia o esa, nos da una idea abstracta también, como en destreza, maleza. ¿De qué color es la pereza y qué tan grande es? No sabemos, pero existe. Ibus, ibum, acción o cualidad, como en activo, intuitivo, lascivo, paliativo, pasivo, o sea, que en ese momento alguien está ejecutando una acción, intuitivo, que en ese momento alguien está intuyendo, no sé, en descriptivo, que en ese momento alguien está describiendo, en legislativo, que alguien en ese momento está elaborando o trasladando leyes. Mente forma adverbios de modo, es decir, cómo se realiza la acción según el verbo. No es lo mismo decir dormí plácidamente a decir anoche no pude dormir. Entonces, mente también es un sufijo, concienzudamente, fugazmente, lentamente, prontamente, ridículamente. O sea, cómo se llevó a cabo la acción. Oye, me voy a apurar. Ay, Dios mío. Mentum, miento, que indica también abstracción, acción o efecto. Como en conocimiento. Por ejemplo, monumento sería instrumento que sirve para recordar. Monere es recordar en latín. Y, por ejemplo, el monumento a la revolución nos recuerda el centenario de la independencia de México, ¿no? Digo, perdón, de la revolución. Monumento a la revolución
es precisamente el instrumento que nos sirve para recordar la revolución. Y, por ejemplo, es que ahí se me cruzó la idea con el Ángel de la Independencia, que sería el monumento que nos permite recordar el primer centenario de la independencia. Ahí se me cruzaron los cables. O en la palabra sacramento, pues bueno, aquí no sería, bueno, aquí sí sería instrumento para recordar las cosas sagradas, pero, por ejemplo, en la palabra conocimiento, aquí no es instrumento, sino acción de conocer. Ahora, el sufijo osus, que indica cualidad o abundancia, amistoso, pues lleno de amistad o de amistades, respetuoso, pues lleno de respeto, espacioso, lleno de espacio, gracioso, lleno de gracia, ruidoso, lleno de ruido. Tenemos siociones, que indica posesión, que indica acción o efecto de. Cuando hablamos de una posesión demoníaca, por ejemplo, estamos diciendo que hay una acción de poseer, ¿no? Ahora, tiones, que pasó al español como sion y nos indica acción o efecto de. Aquí en su mapa noten que no hay que confundir este sion de acción con este sion de acción o efecto, por la ortografía. Desde el latín vemos que este va con S y este T, o sea, T pasó al español como C. De aquí tenemos ambición, acción de ambicionar, canción, acción de cantar. O sea, ¿cómo volvemos un verbo sustantivo? Pues agregando ción, ¿no? Por eso canción es la acción de cantar, distinción es la acción de distinguir, petición es la acción de pedir, traición es la acción de traicionar. Sí, Castillo. ¿Por qué se diferencian si son lo mismo? Nada más en la ortografía. Pero así desde los griegos, ¿no? Desde los latinos, sí, los latinos ya escribían así, uno con ción y otro con tío. Aquí el detalle es que tío es la explicación de por qué esta va con C, es porque pronunciaban dio. Seguramente en la lengua antigua había alguna otra distinción, pero bueno, esta fue la información que nos llegó. Oh, gracias. Sí. Bueno, tenemos ahora tortoris, que pasó como tor o dor, nos indica lugar, oficio o acción. Como en constructor, pues el que tiene por oficio o que se dedica a la construcción. En el caso de consultorio, jóvenes, sería el lugar donde se hacen las consultas, ¿no? En el caso de delator, pues el que se dedica a delatar. Ahora, este torium, que pasó al español como torio, por ejemplo, aquí en consultorio, sanatorio, vamos a repetir consultorio, depositorio, satisfactorio, o supositorio, o refectorio, o desposorio, todos nos indican lugar para realizar una acción. Trix, triquis, uy, se me va a acabar el tiempo. Uy, triquis, indica gente, de ahí actriz, directriz, institutriz, o sea, agente femenino que realiza una acción. Eso es trix, triquis. Agente femenino que realiza una acción. En el caso de ulo, ula, agréguenlo a la sección de significados en femenino, digo en diminutivo, como célula, cenáculo, libélula, matrícula, película, tubérculo. Y agreguen también culus, culaculum, que se me olvidó anotar eso en este cuadro, como en clavícula. Y bueno, ya para terminar, urus, ura, urum, que indica cualidad, clausura, dulzura, o sea, clausura pues sería la cualidad de estar cerrado, dulzura la cualidad de ser dulce, hermosura la cualidad de ser hermoso, literatura la cualidad de las letras, ¿no? Ok, de letras. Bueno, entonces esto sería la explicación y les voy a mandar ahorita por el chat el enlace, jóvenes, de la actividad. Compartir.